Vamos a iniciar por esta parte blanca, que es un triángulo básico en donde hacemos aumentos hasta obtener 19 puntos para empezar a hacer esas pequeñas curvitas. Lo primero que vamos a hacer es montar 9 puntos y como recomendación vamos a dejar esta tira bastante larga para después unir una pequeña abertura que vamos a tener acá en el centro. Entonces vamos a iniciar montando 9 puntos y hacemos una línea de preparación haciendo esta hilera toda al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Este va a ser ya nuestro frente de tejido que lo vamos a marcar. Para eso vamos a necesitar bastantes marcadores. Un marcadorcito. Marcamos frente de tejido. Este chal está siempre hecho todo al derecho. En italiano sería maglia rosata. Vamos a empezar de la siguiente manera. Entonces, vamos. Primera hilera. Hacemos 3 derecho, que es el bordino, en nuestro borde. Siguiente hacemos aumento de 3 puntos, haciendo derecho, lazada, derecho. Este va a ser nuestro punto centro y siempre lo vamos a hacer al revés. Pero espérate, lo marcamos. Entonces, centro. En el siguiente hacemos aumento de 3 puntos. Y aquí, esto va a ser nuestros bordes. 1, 2, 3. Entonces, repasando, serían los 3 de borde, aumento de 3 puntos, un punto que se hace al revés, que es el centro. Después hacemos aumento de 3 puntos y terminamos con nuestros bordes. Esto en la primera hilera. Giramos y aquí ya en nuestra segunda hilera y en todas las hileras vamos a hacer estas siempre al derecho. Entonces todas estas al derecho. Hilera número 3. Hilera número 3, hacemos 3 de borde. El aumento de 2 puntos, haciendo un derecho, un revés. Hacemos ahora un derecho, un punto antes del centro, siempre vamos a hacer un aumento de 2 puntos, haciendo derecho, revés, pasamos marquilla, centro siempre al revés. En el siguiente hacemos aumento de 2 puntos, haciendo derecho, revés, un derecho,
En el siguiente punto va nuestro aumento de 2 puntos, derecho, revés. Terminamos con 3 al derecho. Y recuerde que por el momento siempre todas por el revés del tejido vamos a hacer siempre estas al derecho. Hilera número 5. Siempre vamos a hacer, iniciamos con el borde, que son 3 al derecho. En el siguiente va a ir nuestro aumento de 2 puntos, haciendo un derecho, un revés. Recuerden ya, en el siguiente hacemos 3 puntos al derecho, porque vamos aumentando de 2 en 2 los puntos. En el siguiente punto, antes de la marquilla, hacemos nuestro aumento haciendo un derecho, un revés, pasamos marquilla, revés, que es nuestro punto de centro, hacemos aumento de 2 puntos, haciendo derecho, revés, hacemos 3 derechos, aumento de 2 puntos, 2 el borde, y ya quedando en la hilera 6 sería que hacemos todas al derecho, ¿no? Este es el revés del tejido. Y así vamos a ir trabajando de la misma manera hasta obtener 19 puntos o trabajar 18 hileras. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de cómo es que va a ir el aumento. Sería ya la hilera número 7. Te recuerde que por el frente vamos a hacer siempre 3 derechos. En el siguiente hacemos nuestro aumento de 2 puntos. En el siguiente punto haciendo derecho, haciendo revés. Y después nos vamos haciendo todos al derecho hasta nuestro punto antes de la marquilla, en donde hacemos aumento de 2 puntos. En esa parte siempre vamos a ir aumentando de a 2 puntos. Pasamos marquilla, hacemos el punto al revés, que va a ser nuestro centro. En el siguiente punto hacemos aumento de 2 puntos. Y vamos todos derechos hasta los últimos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. En donde nosotros hacemos acá, hacemos el aumento de 2 puntos, derecho, revés, y terminamos con nuestro borde. Y ya saben que siempre por las hileras pares o por el revés del tejido vamos a hacer siempre esto al derecho. Entonces así vamos a hacer hasta la hilera número 18, en donde vamos a terminar con 19 puntos más los orillos y más el punto centro. Aquí hemos llegado ya a la hilera número 19, en donde tenemos los 3 puntos de borde, los 19 puntos de aumentos que hicimos, nuestro centro, 19 de aumento y los 3 puntos de borde. Ahora lo que vamos a hacer es que con el hilo que dejamos larguito al principio, vamos a utilizarlo para cerrar esa pequeña abertura que tenemos acá, que nos quede cerradito en una punta. Entonces tomamos el primer hilo de abajo hacia arriba, estiramos, pasamos por el otro como nudito que se hizo,
Lo pasamos como el de abajo y buscamos el segundo nudito, que es este de abajo. Aquí tenemos una pequeña hebra. Ahora de abajo hacia arriba, por el nudo, buscamos el siguiente nudo y cerramos. Por el siguiente nudo, tomamos como hacia abajo y buscamos el de abajo. Y aquí ya simplemente mandamos la hebra hacia atrás para después asegurarla con un nudito por cualquier parte. En este caso lo puedo poner por acá y se le hace un nudito ciego para después ya cortar la hebra. Con eso ya tenemos esta unión que no se nos nota mucho y empezamos ya a hacer la hilera número 19.